Buenas noches, hermanitos, buenas noches, hermanitas, bienvenidos. Bien, les decía yo, el por qué hay que trabajar con 66 cuentas, ¿verdad? 40 más 13 más 9, ¿no? Y así sucesivamente. Buenas noches. Hermanita, buenas noches, bienvenida. Bien, hermanitos, la cuestión aquí es precisamente que nosotros estemos Buenas noches, conscientes, Samastiani. Buenas noches, hermanitos. presentes, sí, muy buenas noches, hermanito, bienvenido. Teniendo presente nuestro collar, sí, el por qué tiene que ser de Ocelot, de un tecuani, el por qué provisionalmente podemos ponerle un espejito de jade, algún otro amuleto. Les voy a decir acerca de esto, les voy a hablar un poco ahorita acerca de esto, porque es importante nuestra máscara, ¿sí? Nuestra máscara de Tecuani. Hacía mucho tiempo, es lo que me compartieron los abuelitos, hace mucho tiempo, a la llegada de los invasores europeos, nuestros abuelos buscaron la manera bus- de cómo sobrevivir a este conocimiento. Dentro de este conocimiento, de esta tradición, la gran mayoría pues eran nahuales, cuautli, coyotl, ocelot y otros animalitos. Al momento, al momento de que llegan estos invasores, pues se encuentran toda una gran riqueza cultural, filosofal. Especialmente en la montaña, la práctica del nahualismo tiene pues un espacio privilegiado que aún se sigue practicando, claro, en la clandestinidad, en lo oculto, pero se sigue practicando. A la llegada de estos amigos, empezaron a ver el gran poder que tenían, que la gran influencia y la filosofía que traían, ¿no? Entonces, de ahí nace este, este repudio, este odio a todos los practicantes, ¿no? A todos los practicantes de ese hermoso conocimiento, en donde la gran mayoría empezaron, ¿no? Empezaron de una u otra forma, a querer eliminarlo. Varios, como en toda sociedad sucede, varios hermanos decidieron aliarse con ellos y atacar a su propia gente, a sus propios hermanos practicantes del nahualismo. Esto no es nuevo. Entonces, al momento de hacer esto, como venía, se unieron con los evangelizadores, esos aquellos que traían el gran poder de del, del Dios único, se encargaron estos Tecuani, el que devora, a devorar todos los abuelos, a luchar contra su propia sangre, a luchar con los abuelos Ocelos. Empezaron a eliminar todos. Y estos amigos, a raíz de que quieren luchar contra su propia gente, se hace, se hace un acuerdo, un pacto, una firma, en donde si tú luchas contra tu hermano, se te quita el poder de poder encarnar
tu animal del náhuatl. Entonces esta gente, los tecuanis, ya no podían transformarse, ya no. Lo que sí podían era pelear con esa fuerza, porque aún llevan el espíritu, lo llevan en la sangre. Algunos, como en algunos relatos encontramos, pues se refugian a ser sacristanes, a ser con el perdón por la expresión, los lambebotas ahí, los achichintles de estos católicos frailes, disque clérigos, que son peor que nosotros. Entonces, de ahí, de ahí nace, de ahí nace el poder de nuestro nahual. Pero ¿por qué tiene que ser un Ocelot? ¿Y por qué no? Bueno, aquí en Guerrero hay una leyenda y la leyenda se los compartí. A mí me sorprendió cómo este amigo está en el grupo, el relato. El canal se dice llamar El Espejo Negro. Es interesante por si le pueden dar una vuelta. No es tanto para promocionarlo, sino que hay cosas que son interesantes. ¿Que no se le puede creer todo? Claro que no, pero sí una parte. Entonces, al llegar a Guerrero, aquí en el estado de Guerrero, llegan estos amigos con todo ese carga, con toda esa disque responsabilidad al llegar aquí en Guerrero. Un general español, aunque ni era general, era un delincuente, ni era español, era, podríamos decirle europeo, porque no existía España. Entonces, llegó a enfrentarse con este Nahual Ocelot, un guerrero que pudo vencer toda su legión de esta gente saqueadora, lacra que venía exterminando nuestra cultura. Y entonces, él pudo asesinar a todos estos guerreros, uno solo, que encarnaba a los celos. Van y regresan con más gente, lograron capturarlo, lograron matarlo, pero con su propia gente, con estos tecuanes. Los tecuanes ya no se transforman. Sí tienen la fuerza brutal, la fuerza animal, pero ya no se pueden transformar. Y todo esto, y todo esto no es invento de nosotros. Y todo esto sigue presente, hermanitos. Sigue presente. ¿Sabe? Tal vez los que nos han visitado aquí en Guerrero o han visto algunos videos ahorita con todas estas redes sociales, han visto los videos de la danza de tlacololeros, la danza de los tlacololeros, que todos estos danzas de tlacololeros, su máscara es de un viejito, de un anciano. Esos son los tecuanis. ¿Y a quién cazan? ¿Y a quién matan? A los celos, al gran Nahual, al poderoso Nahual Ocelo. ¿Sí? Ellos, nuestros abuelos, con el afán de seguir resguardando esta sabiduría, lo disfrazan esta danza. Dicen, y empiezan a bailar con su flautita y su tamborcito, ¿no? Andan bailando. La finalidad, ¿Ya? la finalidad de, la finalidad de esta danza es denigrar al tigre, como hacerlo como que es el malo, pero no es el malo. Él solo defiende su territorio. Si lo analizamos esa danza, resguarda este conocimiento, esta leyenda, ¿no? Ellos, con sus sombreros, unos cargan su arma, unos cargan su arco, por ahí tienen su perrito, ¿no? Y empiezan a danzar.
y cargan nosotros le llamamos su cuarta, lo hacen tronar, simulando los truenos del cielo, porque todo nahual es trabajador con las nubes, con Tlaloc. En esa danza, este ocelotito, este tigre, este jaguar, es eliminado. Siempre en esa danza lo matan, recordando esta gran hazaña. Inclusive dentro de esa danza, hay un personaje, permíteme, perdón, ese ratito tenía frío. Dentro de esa danza, hay un cazador que carga su saco negro y aquí carga su arma, que justamente representa, representa esos gachupines, ¿no? Que llegan y lo matan. El jaguar, el ocelo, representa precisamente el nahual poderoso aquí en Guerrero. Que claro, hay de diferentes maneras, ¿no? A raíz de todo esto, por eso yo les presentaba esto, ¿sí? En la medida de sus posibilidades, por ahí veía algunos hermanitos, tienen algún ocelot, algún tigre, pues órale, hay que ponerle su collarcito. Pero por ahorita tengo un collarcito de jade, un collarcito de obsidiana, pues hazlo. No, lo importante es que lo empieces a practicar, pero es recomendable que ustedes puedan portar un collarcito, pero que tenga el ocelote. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver de llamar al primer nahual más poderoso, el ocelote. Es sigiloso, es un animalito poderoso, con su rugido, ¿no? Puede llegar a nuestro corazón con su vibración. Es por ello, ¿verdad? Que les digo, aquí está mi collarcito, ¿sale? Vamos a tratar de explicarles para la plegaria. Miren, este es nuestro collar. Aquí de este lado es mi mano izquierda, ¿de acuerdo? En mi mano izquierda, aquí en mi mano izquierda, tengo, tengo esta cuentita, miren, tengo esta cuentita. A ver, eso. Voy a empezar al lado izquierdo, la primera bolita, ¿sí? El día de hoy, en la mañana, dijimos 6 veces. ¿Por qué 6 veces? Porque porque la señora de la noche está en el número 6, ¿sí? Se ocupa el número 6, por eso es que lo repetimos 6 veces. Y si ustedes son observadores, oidores, en esa parte, nosotros hablábamos le íbamos aumentando la frase. El día de hoy, con Chalchihuitlique dijimos, no matka, nehuatl, ni nahualtlecujtli. No matka, nehuatl, ni nahualtlecujtli. Tlamakaski, tlacatecolotl, kenteopishki xolopixtli. Y así 6 veces. Ya dije una vez, me paso con otra cuentita, con otra cuentita, con otra cuentita, con otra cuentita, y hasta así llegar a cuentitas de 6. Después de decir eso, ya digo la plegaria, por ejemplo, de Chalchihuitlicue, que está aquí, ¿no? Este es el de Chalchihuitlicue, que está aquí, que no, que ya lo grabamos el audio, ¿no? Ya dijimos. Entonces, el día de hoy vamos a grabar de Tlazolteotl, Solteotl, para que mañana, hoy en la nochecita lo escuchemos, a petición del hermanito Martínez, que dice, bueno, es que debemos de anticipar, ¿por qué no anticipamos el audio? Le digo, sí, se puede, pero también la intención es que ustedes lo intenten leer, ¿no?
pero lo vamos a hacer. Entonces, el día de hoy vamos a repetirlo 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque el día de hoy estamos, perdón, para mañana, para hoy otra vez 6, porque estamos con Chalchihuitlicue, corrijo. Hoy 6 veces, pero mañana en la mañana, a las 5 de la mañana, 7 veces. ¿Por qué? Porque la señora de la noche está en el numeral 7. 7, la sorteo. Y ya voy a agregarle. Por ejemplo, diríamos, Nehuatl. Primero Nomatka, Nehuatl, ni Nahualtecutli, ni Tlamacasqui, nada más, ni Tlamacasqui. Otra cuentita. Nomatka, Nehuatl, ni Nahualtecutli, ni Tlamacasqui. Otra cuentita. Y así hasta llegar el número 7. Hasta ahí. Ya quedaríamos. De ahí diríamos la plegaria. Le avanzamos otra cuentita, que sería en la cuentita 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la cuentita 8 vamos a decir el de Tlazoteot. Por ahí sí tienen cómo grabarlo y ya lo enviamos al grupo. ¿De acuerdo? Hoy vamos a, permítanme, déjenme explicarles. El día de hoy voy a explicarles, ¿sale? Ya dijimos en el número 8 la plegaria de Tlazoteot. De ahí, ¿con qué empezamos? Ahora decimos esto. Ojo, hermanitos. No, maestro, y Vamos. disculpe que lo interrumpa, y también al que pusieron tenía pues esa esencia de nazismo, pues. Dicen que Vasconcelos apoyó a los nazis. Sí, hermanito. Es correcto. Sí, hermanito, sí tiene razón. Bueno, regresando a esto, ¿no? Ya dijimos el de Tlazocteotl. Ahora viene lo otro. Vamos a empoderar los 20 Ajá. Tonaltin con sus regentes. ¿Cómo? Miren. Nomática, avanzo con Zipactli. Sí, pero para eso ya lo vamos a tener en la mano, ¿no? Aquí en la mano. Nomática, Nehuatl, ni Nahualtecutli, ni Tlamacasqui, Zipactli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Avanzo otra cuentita. Nomática, Nehuatl, ni Nahualtecutli, ni Tlamacasqui, Yeyecatl, Quetzalcoatl. Avanzo otro. Nomática, Nehuatl, ni Tlamacasqui, ¿no? Cajli, Tepeyolostli. Y ahorita lo hacemos la plegaria todo completo. Ya termina con los 20. Y si gustan, por ahí con su cuentita, por ahorita que empecemos la plegaria, lo hacemos juntos. ¿Sí? Bueno, ya terminamos, Sí. terminamos con Xochitl, terminamos con Xochitl y Xochiquetzali. ¿Qué sigue? Ah, ahora pedimos las 4 cosas básicas y con los Tezcatlipocas. El primer Tezcatlipoca, recuerden, es Tezcatlipoca Costic, Calcoac, Tlamatilistli. Pero le vamos a pedir que nos regale. ¿Cómo le diríamos? Para decirle Shinech Tlayocoli. Shinech Tlayocoli. La palabra Shinech Tlayocoli quiere decir regalo. Shinech Tlayocoli. Quetzalcoatl, Tlamatilistli. Segundo, Shinech Tezcatlipoca Yayautic, Ixpetlanilistli. Shinech, y voy pasando en mis cuentitas, ¿no? Por cada uno. Xipetotec, Chichiltic, Tlacayopatilistli. Avanzo otra cuentita.
Shinech tlayocoli. Huitzilopochtli. Xoxoutic. Yolchicaualistli. Ya van a ser los 4, ¿no? Ya van a ser los 4. De ahí vienen, si queremos mencionarlo, todos los 9 señores de la noche, ¿no? Sin, Xutecutli, Lotli, Notahtzin, Itzli, Sinacatl, Notahtzin, Piltzin Tecutli, Sin, Notahtzin Tlazohteo, Tocatl, Notahtzin Mictlantlecutli, Tecolotl, Nonantzin Chalchihuitlicue, Sin Tlazohteotl, Itzpapalotl, Notahtzin Tepeyolohtli, Ocelotl, Notahtzin Tlaloc, Petlazolcoa, Tlazocamati, Nimis Tlazocamachililia. Y así vamos a avanzar. Hasta aquí. ¿Alguna duda que tengan? Porque ya lo vamos a hacer la plegaria y así todo junto. No recuerden que vamos a empezar a contar al lado izquierdo. ¿Vale? Hermanita Chalchihuejecacoat, la escuchamos. Tlapoyoualti temachtianiuan nocniuan. Sí, Tlapoyaualti. yo tengo una duda. Yo ahora que he estado ejercitando la plegaria, me nace de forma natural pedirle a cada tonalti las 4 cosas. Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli, Huanyolchicahualistli, pero me sale así como muy natural. Entonces en cada tonalti les voy pidiendo así y les agradezco cada uno, cada uno. Entonces está bien que lo pueda seguir haciendo yo así, porque digo, me lleva más tiempo, pero es muy hermoso. O sea, ha salido así natural. Sí, hermanita, por supuesto que sí, recuerden. Yo siempre les he dicho, hermanitos, hermanitas. Yo no les digo, es que así tiene que ser, cuadrado. Y si no es así, no funciona. No, hermanito, hermanitas. Usted le agrega y dice, yo me deleito, yo lo disfruto y les agradezco. Háganlo. No hay un límite. Ahorita lo que yo les comparto, hermanitos, es un formato modificable. ¿Y por qué me quise tomar el tiempo ahorita esto aquí y grabarlo? Porque es necesario aclarar dudas, es necesario, qué bueno que ahorita usted nos comparte esto, nos enriquece. Recuerden que estamos también construyendo el tlamatilistli, el conocimiento. Yo siempre les he dicho, yo no lo sé todo, pero ustedes también saben. Y de lo que ustedes saben, vamos a enriquecer todo, ¿no? Por eso somos una familia. Y la familia se ayuda, se apoya, se respalda, inclusive se cuida de otras energías que nos quieran contaminar. Es por eso que hago mucho hincapié, protegémonos. Yo desde aquí, de mi espacio, yo siempre pido por la protección de todos ustedes, de todos nosotros, de la familia cósmica que somos, pero también pidamos, ¿verdad? Recuerden que decimos, dice un hermanito, no, yo me sentí con mucha energía resplandeciente. Bueno, no te quedes todo contigo. Envíalo para aquellos que están buscando esto que a mí me llega a caudales. Compartamos, ¿sí? No, no, hermanita, usted, si se siente súper contenta y ya nos dio otro tip, sí nos vamos a llevar más tiempo, pero aquí el límite lo ponen o lo ponemos cada uno de nosotros
de los 23 que estamos aquí reunidos. Tlasojkamati noiknitzin, chalchiuyejecacoal. Tlasojkamati. Sí, Sebastián. Llama noiknitzin. Hermanita Alejandrina, la escuchamos, por favor. Bienvenida. Gracias, Temashtiani. Yo solo quiero saber, perdón, porque me confundo un poquito y quiero ya como que aclarar esta situación. Ujú. Cuando hacemos las oraciones, por ejemplo, de hoy que nos toca Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue, Ujú. ¿tenemos que hacer todas las anteriores de todo el Sí. collar, de todos los señores de la noche, todos los guardianes? O sea, no es solo Chalchihuitlicue, es todos. Ujú. Correcto, Es es de- que estaba como confundida y dije, bueno, ¿cómo? Sí, 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 qué bueno que nos los comparte. Eso como les digo, ya terminé la clase, compañeros, nos vemos mañana. Pero, híjole, y me pongo también a pensar como usted dice, igual y los sigo y los confundo más y al ratito ya no saben qué hacer. No, hermanita, haga de cuenta que usted, pues dice, es que quiero repetirlo. Recuerde que la repetición también es una forma de aprender, ¿no? Aunque la escuela moderna, entre comillas, memorizar ya no es lo de hoy. Caramba, si no lo memorizamos, ya después no vamos a necesitar ya nada más en nuestro collarcito y empezamos. Inclusive, ¿por qué se hace como círculo? Es un círculo de protección. Cuando iniciamos, si ustedes se dieron cuenta, cuando iniciamos, permíteme darle acceso, cuando iniciamos, siempre vamos a colgárnoslos en nuestro cuello. Ya ponemos nuestras florecitas, pero ya está con nosotros. Empezamos a hacer nuestra plegaria, nos lo quitamos y nos lo ponemos en las manos, lo vamos contando. Esto es una vibración, este es en el mundo esotérico, es un conjuro, es un sello, ¿no? Vaya, estamos haciendo magia desde esa perspectiva, ¿no? Entonces vamos contando, al momento de ir contando, vamos cerrando, vamos cerrando, vamos cerrando nuestra energía y también lo estamos protegiendo, pero debe de llevar la parte básica. Agradece, pide y comprométete. ¿Con quién? Contigo mismo. Y tengo que poner aquí en mi altar todos los 20 tonalti. No, recuerde que viven en este templo sagrado que tenemos. ¿Sí, hermanita? Entonces, uno, la plegaria. Dos, mencionamos todos los señores de la noche con sus nahualitos. Tres, vamos a mencionar los 4 Tezcatlipocati. ¿Por qué? Aquí está la clave. Somos los nahuales. No somos Este, los que nosotros Sebastián, tenemos que ir como tecuanes. Sí. Ujú. perdón Escucha. por interrumpirlo. Entonces, por ejemplo, es que, perdóneme, es que necesito que me quede claro. Por ejemplo, hoy que toca Chalchihuitlicue, empiezo la oración del rosario con Chalchihuitlicue y después me voy con todos los demás. Empiezo con la llave. Vamos a llamarle la llave. ¿Cuál es? Nomatka, Nehuatl, ni Nahualtecutli, ni Tlamacasqui, Tlacateculotl, Ken, Teopixqui, Xolopixtli. Y ya cuento una cuentita. Y otra vez, otra cuentita, nuevamente lo repito. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? 6 60. veces. Oh, 6. ¿Por qué 6 veces? Porque Chalchihuitlicue se encuentra en el número 6 de los señores de la noche. Después de que ya repetí 6 veces, porque el número es básico. No, no por, que se ve bonito que esté Chalchihuitlico en el número 6. No, no. Y su regente y su nahualito es el Coatl. Ya dije los 6. Después de esos 6, ahora sí viene la plegaria completa de Yahualtecutli Chalchihuitlicue, por ejemplo. Y ya empiezo a decir la plegaria.
Ya terminé la plegaria de Chalchihuitlicue. ¿Qué sigue? Los 20 tonales. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl, ni Tlamacasqui. Y ya digo, ¿qué digo? Zipactli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Y como dice la hermanita, Shinech nimistlazosca machililia, no chitlentinechmaca, Huantlengamo tinechmaca. Shinechmaca, Shinech tlayocoli, tlamatilistli, Ixpetlanilistli, tlacayopatilistli, yolchicawalistli. Y nuevamente empiezo. Ya cuento otra bolitita, otra cuentita. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatlecutli, ni Tlamacasqui. ¿Y qué le pongo? Yehyecatl, Quetzalcóatl. Y así voy avanzando, termino con los 20. ¿Ahí vamos bien? Terminamos con esos 20. Ahora, después de esos 20, son los 4 Tezcatlipocatin. Tezcatlipoca Costic, o sea, el espejo humeante amarillo, que nombro Quetzalcóatl, Xinextlayocoli, Tlamatilistli. Otra cuentita, norte, Tezcatlipoca, Yayautic, Xinextlayocoli, Ixpetlanilistli. Espejo humeante oscuro, enséñame la iluminación y la conexión que pueda haberme dentro de mí mismo. Regálame la conexión. Vamos con otra cuentita. Tezcatlipoca, Xichiltic, Xipetotec, Xinextlayocoli, Tlacayopatilistli. Espejo humeante de color rojo del Señor que cambia de piel. Regáleme cambio en mi cuerpo, en mi mente, en todos los ámbitos de mi cuerpo. Tezcatlipoca, Xiuhtic o Xoxouhtic, Huitzilopochtli, Xinextlayocoli, Yolchicaualistli. Espejo humeante de color azul o verde. Regáleme, mi gran señor, colibrí izquierdo, fuerza de voluntad. Regálame fuerza de voluntad, ¿no? Terminando eso, ¿qué sigue? Ahora siguen los 9 señores de la noche, pero ya no les doy mi plegaria, solamente los nombro. Notatzin, mi honorable padre. Xutecutli Colotzin. Nombro el señor de la noche con su nahualito. El segundo, otra cuentita. Yogualtlecutli Itzli Tzinacal. Notatzin. Y ya le podemos hacer una petición. Terminamos con los 9 señores de la noche, llegamos hasta Tlaloc y por último cerramos con una Nehuatl. Nomatka Nehuatl, ni Yogualtecutli, ni Tlamacasqui, Tlacatecolotl, Ken, Teopixqui, Xolopixtli, Tlazocamati, Tlazocamati. Y después de eso, ya hago mi petición muy personal. Mis grandes abuelos, mis grandes señores, o como ustedes lo conozcan, ¿no? Mi Dios. Ayúdenme a tener esa claridad de mente, en la mente, en mi corazón, en mi espíritu, porque me siento confundido en este camino. Limpien mi camino que yo pueda caminar. Ilumínenme. Cuiden a mis hijos, a mis hijas. Cuiden a mis hermanitos. Que la abundancia que a mí me llega el día de hoy tenga el poder de poder esparcirlo para todos en amor, en emociones, en percepción, en compartir la medicinita, ¿no? O sea, toda esa petición. Y cerrando, les agradezco por todo lo que me dan y todo lo que no me dan, porque yo sé que ustedes son sabios. Me comprometo a seguir este camino, ¿no? No matka, no matka, no matka.
Y ahí terminamos. Espero haberles aclarado un poco y no confundirlo más, ¿no? ¿Sí, hermanito? Lazo Kamati Temastiani, me quedó clarísimo. Ya. Perfecto, hermanito. Aunque nos faltaría nomás agregarle ahora los 13 señores del día. Y es lo único que nos faltaría, pero vamos poco a poquito para no aturdirlos, no llenarles de información y al ratito, ¿y ahora qué hago? No, vamos poco a poco, no se me desesperen, porque si nos desesperamos, ¡újule! ¿No? Poco a poquito, ¿no? Recuerde que este es todo, es un modo de vivir, es un modo de vida, como todos aquellos que van los domingos por mi culpa, por mi gran culpa, también esto es una forma de vivir. Por eso al amanecer, tan estili y ahora, tan estili. Hoy vamos con todo, hoy vamos a trabajar. Se nos van a presentar dificultades, pero somos más fuertes. Aquí estamos. Es uno. Podemos utilizar nuestro Koshayak, nuestro Ishayak, y decir nuestra plegaria cuando ya no lo memorizamos, porque la intención es eso, que con nuestra mascarita nos empoderemos y se siente otra vibración teniendo la máscara que sin máscara, que teniendo público que sin público, nada más yo y mi Tezcatlipoca y mis energías y los que tengo aquí. ¿Sí? Bueno, hermanito Martínez, lo escuchamos. ¿Qué más, Temastiani? Yo nada más quisiera pedirle de favor si nos puede poner el texto de porque a mí me falta para completar mi plegaria, la de los 4 rumbos en náhuatl y sus peticiones, y los 4 Tezcatlipoca. Ujú. Como Bueno, usted, como pues lo usted nos vamos a... digo, Temastiani, como usted nos ha comentado, pues que nos deja abierto para que nosotros podamos hacer nuestra plegaria, nuestra oración o como le queramos nombrar. Yo nomás le comparto así a grande modo. Yo al principio pido permiso a los guardianes de este lugar, pido permiso a los 4 rumbos, oriente, poniente, norte, sur, y pido también permiso a mis guardianes y a las esencias que habitan en este Cali, en esta casa, en este hogar, eh, energías tangibles e intangibles, y les pido fortaleza, iluminación para poder hacer este trabajo nahuálico. Y al final, pues como abrimos portales, porque el día de hoy experimenté esa parte, pues tengo que cerrarlos también al final. De hecho, hace unos 5 minutos atrás, antes de que iniciara la clase, pues apenas recogí la sal. Sí les comenté a mis hijos y a mi esposa que no pisaran en esta parte nada más. Pero yo insisto, para yo hacerlo de una manera, como usted lo mencionó inclusive, con mi propia voz, de mi corazón, que salga dentro de mi ser, pues necesito tener esta parte que aún me hace falta para irla complementando, que es, lo vuelvo a repetir, los 4 rumbos y sus peticiones y los 4 Tezcatlipocas. Si pudiera hacerme el favor y ya pues los anexo aquí a mi formatito que estoy elaborando de cada una de las plegarias que estamos haciendo. Y si en la plegaria de la madrugada duré unos 15 minutos, por lo que estoy viendo en la plegaria de esta madrugada que viene, pues voy a durar más, pero me encanta, a mí me gusta todo esto porque me conecto. Y una preguntita nada más, como pues está mi esposa aquí, ella sigue dormida, pero yo hago lo que me corresponde. ¿Alguna sugerencia aparte de lo que estoy haciendo? Porque ya ve que para la enseñación, pues sí me tengo que salir de la recámara. Pero ahorita que estoy haciendo las plegarias, ella ha estado aquí. Sería todo, Ujú. Martiani. Sí, hermanito. Sí, sí, muchas gracias por todo.
Sí, con respecto a los rumbos y a los Tezcatlipoca los vimos en una clase, ¿verdad? Vimos en una clase que podemos pedir, pero pues no está por demás, nos vamos a dar un tiempo, un espacio para poder escribírselo y también pedirles que, como usted bien lo dice, ¿no? Irlo registrando, irlo registrando, irlo registrando, inclusive las palabras que todas las mañanas yo les voy compartiendo, por favor, escríbanlos ahí en una libretita, vayan llevando el registro, porque la palabra lo tenemos que memorizar. Son palabras muy profundas, yo no agarro cualquier palabra, pues para justificar el día de hoy, lo agarro y órale. No, 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 no. Son palabras que se utilizan en ceremonias, son palabras que están dentro de las estructuras de las plegarias, ¿sí? Por eso en el taller que vamos a tener de creación literaria, bueno, vamos a llamarle así, creación literaria, ¿no? Que justamente tenemos que hacerlo para, de ahí vamos a retomar palabras, ya verán que van a empezar a formar, pero a palabras, si ya me lo aprendí esas palabras, no, pues esto tiene esta profundidad de esta palabra florida, de esta poesía o de este poema. Recuerden que no es lo mismo escribir palabra florida a, a escribir poesía pensando en lo occidental. Yo les pongo un ejemplo muy común que llego a encontrar en la poesía occidental y no quiero decir que eso no sirve. Sí, claro que tiene todo tiene su esencia. Dice, tus ojos son dos luceros que iluminan en mi oscuridad. Tus labios resguardan esas perlas finas que me los regalas cada vez que me sonríes. Cada vez que me sonríes, iluminas mi existir y mi sendero. Pero también es un llamado a que te siga amando, oh amada mía, ¿no? Suena hermoso, bonito, pero es más estético. Contrario que yo les diga, brillemos juntos como las estrellas, cada uno de nosotros con su propia luz, sin opacar a los demás. Seamos, pues, parte de esa falda estrellada de nuestra gran abuela, la de la falda de estrellas, la Citlalinicue. Seamos, pues, como los carrizos que crecen juntos, sin hacerle daño a nuestros hermanos, sin juzgar que está bajito, que está gordito, que está güerito. No, crezcamos juntos, hermanos. Trabajemos disciplinadamente como las hormiguitas, sabiendo que el trabajo, que la disciplina nos enaltece. Tienen muchas cualidades. ¿Por qué digo muchos y muchas? Recuerden el abuelo ayer que nos compartía, estamos en dualidad, ¿no? Entonces, sería de esa manera. Claro que sí, hermanito, vamos a escribirlo y, y esperando que salgamos de todo esto. Y estoy seguro que lo vamos a hacer. Nuevamente les repito, no se me desesperen. ¿Sí? Vamos paso a pasito, la práctica hace al maestro. Esto nos estamos preparando para que cuando lleguemos al año 1 conejo, újole, ya llevamos todas nuestras herramientas. Vámonos a trabajar con nuestras plegarias. Que sí, vamos a ver el taller de señores de la noche, sí, pero ya tengo ¿no? Una preconcepción de lo que estoy haciendo y el por qué tiene que ser, o el día de hoy que yo les platicaba, por qué tiene que ser el tecuani, o sea, el que devora, y por qué tiene que ser el ocelo, ¿sí? ¿Qué Bueno, más, qué más temas tiene? Nada más sí, comentarles, entonces,
si no tuviera esos elementos para esta plegaria que vamos a hacer en la madrugada, pues los voy a omitir, pero yo voy a hacer, ¿cómo se llama? Mi plegaria de todos modos. Ya después la complementaré. Gracias. Bueno, entonces, con todo esto, hermanitos, vamos avanzando. Hermanita Elvira, ¿la escuchamos? Sí, gracias. Buenas noches a todos. Nada Buenas más noches, mi hermanita. pregunta, Temastiani, es, mi collar se quedó de 40 cuentitas. No es correcto seguir contando sobre esas, ¿verdad? ¿Tendré que adicionarle las otras 20? Lo puede adaptar ahorita, si ya lo contó, pues déle la vuelta otra vez, ¿no? Ok, y ¿Por aunque... qué? Ajá, Ya cuando usted tenga la oportunidad de extenderlo, o sea, a 66, ok. también poco a poquito, ¿no? O sea, estamos construyendo, hermanita. Ahorita lo que estamos es construyendo nuestras herramientas para que llegado el momento, ahora sí, mira, tengo todas mis herramientas y estas herramientas, por favor, vayan guardándolo, resguardándolo, utilizándolo. ¿Por qué? Porque cuando celebremos el nuevo ciclo, Shiwit Setochli, vamos a llevarlos, ¿no? Con esto estamos trabajando, vamos a presentarlos ante esta energía del conejito. Mira, traigo mucha fertilidad, muchas ideas. Ahora sí, mira, voy a trabajar. Y sobre eso, ir. Yo entiendo que va a haber momentos que nos vamos a enfermar, tal vez, y no podamos hacer la plegaria, o tal vez a lo mejor nos tocó salir a algún lugar. Bueno, está bien, pero llevo mi collarcito allá de manera en la mente, voy intencionado. Pero también es un recordatorio que se vuelve un hábito. Les digo que se vuelve un hábito porque en mi caso ahorita al amanecer doy mi plegaria, esté donde esté, a veces me gusta andar a pata de perro, pero pues ya en la mañanita estoy intencionando, estoy agradeciendo y vámonos de donde yo quiera que esté, ¿no? Sí, hermanita. Entonces podemos irlos adaptando, Sí, Temastiani, ¿sí? muchas gracias. ¿Qué mano, Gnitsin? Hermanita Violeta, la escuchamos. La Socamati Temastián. Buenas noches. Buenas Pues noches, hermanita. compartirles que en lo personal, como voy empezando, eh, más o menos voy identificando lo que son las veintenas, los nombres, y es muy cierto que conforme lo vamos escribiendo, pues lo vamos recordando. Pero, por ejemplo, aquí en la plegaria, pues al escribir la palabra en náhuatl, que todavía no lo entiendo, pero en el seguimiento de complementar los tonales eh, y las 4 direcciones, a mí en lo personal me haría falta ese escrito para tenerlo registrado, porque no es lo mismo cuando lo envía usted en el audio, porque no lo puedo registrar, lo puedo escuchar, pero no lo puedo registrar. Y pues en escrito tengo lo de las plegarias, entonces ahí sí me viene como que faltando ese conocimiento para complementarlo, ¿no? Y sí, ahorita voy escrito hasta Celo, hasta Centeo, apenas voy ahí, pero los audios, la verdad no sé, eso sí no los he escrito, que no tendría la escritura, la forma de escribirlo. No sé, en lo personal, con todo respeto, hermanitos, pues en el inicio sí es un poquito complicado, irlos reconociendo, ¿no? Tlazocamati. Tlazocamati no Gnitsin. Sí, justamente, si se dieron cuenta, toda la plegaria, las palabritas los fui mandando de esta primera plegaria que yo les decía que es la llave. Desde nomática. ¿Qué quiere decir nomática en lo profundo? ¿Qué quiere decir nehuatl? Nahuatlecuhtli, Tlamacasqui, Tlacateculotl, Gen, Teopixqui,
Xolopixtli. El día de hoy, precisamente, hoy culminamos con la palabra Xolopixtli, ¿no? Entonces, esa estructura de la plegaria ya lo tenemos. Ahora, los tonaltin. Los tonaltin están dentro de los formatos del tonal powali, pero claro, como usted bien lo dice, apenas se va integrando, entonces, poco a poquito, deme la oportunidad de escribirlo y pues enviárselo, ¿no? Enviárselos en el grupo. Lo que yo sí les pediría que vayamos haciendo nuestro archivo personal. Los que somos de la vieja escuela casi siempre, pues en mi caso yo también tengo miren, voy tratando de escribir todo aquello que, pues que se me va presentando, ¿no? Lo voy anotando. ¿Por qué? Porque a veces, pues sí, nos llega a fallar, ¿no? Pero sí, vamos a irlo escribiendo poco a poquito, ¿no? No se me desespere, hermanita. Yo creo que todos iniciamos de esa manera. Más sin embargo, es no decir, híjole, es que ya van súper adelantados. Me desesperé. No, 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 no. Usted sígale. Esto es toda una ciclicidad. Estamos viviendo en este Shiwit, en el año 13 casa. Algunos los retomaremos nuevamente en el año uno conejo, pero a algunos les seguiremos dando continuidad, como cuál, como el de los pedidores de lluvia. Ya vimos como que lo teórico, ahora vamos con lo práctico, ¿no? Y es por eso la conformación de estos microsedes donde vamos a ir y daremos este pequeño conocimiento de ir compartiendo dudas. Claro que no hay nada mejor de manera presencial, ¿no? Y ir aclarando todas estas dudas, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando, escribiendo y tratando de ir corroborando ciertas cosas, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos con la plegaria? Los cuidados debemos de tener, sí. Por ejemplo, hoy ya puse mi sal, lo dejo todo el día, sí, pero después, ya en la nochecita, ahorita voy a hacer mi plegaria de Chalchihuitlicue, barro esa sal y lo aguardo. Y nuevamente me preparo para el día de mañana a las 5 de la mañana. Ya puse mi salita para trabajar con Tlazohteotl, ¿no? Y de esa manera podemos ir avanzando, trabajando en armonía, ¿verdad? Primero con nosotros. Va a haber errores, claro que sí, ¿no? Es parte de forjar este camino. Si no crean que los abuelitos también el primer intento, no, poco a poquito ellos te van explicando. Máxime que ellos es de manera oral, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, bueno, pues anótalo, regístralo y pues vamos avanzando, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos con la plegaria? No sé, como última participación para iniciar ya con la plegaria, de ahí iniciar con la clase. Hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Ujú. Perdón, no podía activar el micrófono. Ya nada más una duda en la plegaria, Temastiani. Dice, ya cuando está la traducción en español, dice, como un rayo de luz en mi oscuridad, lucha de discernimiento. No, no entiendo esa palabra o es otra. Sería discernimiento, recuerden, sería discernimiento. Recuerden que no es lo mismo en náhuatl que en español. Entonces tratamos de traducirlo lo más que se pueda al español, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, son prácticas que vamos haciendo. Después de esto vamos a hacer, ¿me pasas mi agua, por favor? Entonces, después de esto vamos a ir de hecho, tenemos pensado hacer el libro a partir de esto, ¿no? Sí, hermanito, se van a hacer muchas correcciones, pero sí, gracias. Pero para iniciar vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Si algunas cosas tenemos que irlos corrigiendo. A la vez de que ya que terminemos con los señores de la noche, señores del día, vamos a mandar a editar estos libros, vamos a hacerlos sobre edición, ¿no? ¿Por qué? Bueno,
yo necesito el libro, bueno, deposítamelo del libro, lo mandamos a imprimir y se lo mandamos. ¿Por qué? Porque ya llevamos una experiencia ahorita, mandamos a editar los libros, se le invirtió y pues no se han vendido, ¿no? Entonces, no hay esa, pudiéramos decirle, ese irlo sustentando de que llega el dinero, ahora sí hay que seguirle editando más, ¿no? De editarlo de manera independiente. Pero bueno, hermanitos, entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Y vamos haciendo las correcciones. Muy bien. Entonces, esta plegaria va a ser para que lo hagamos mañana a las 5 de la mañana. Muy bien, entonces empezamos. Nomatka. Vamos a empezar, bien. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl ni Tlamakaski, Tlacatecolotl, Gen, Teopixqui, Xolopixtli. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl Tlamakaski, Tlacatecolotl, Quenteopixqui, Xolopixtli. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl Tlamakaski, Tlacatecolotl, Ken, Teopixqui, Xolopixtli. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl Tlamakaski, Tlacatecolotl, Xolopixtli. Tlacatecolotl, Ken Teopixqui, Xolopixtli. Nomatka, permíteme. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl Tlamakaski, Tlacatecolotl, Gen, Teopixqui, Xolopixtli. Llevamos 5. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl Tlamakaski, Tlacatecolotl, Gen Teopixqui, Xolopixtli. Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl Tlamakaski, Tlacatecolotl, Gen Teopixqui, Xolopixtli. Yohuatlecutli tlasohteotl. Cueponi Juan Ixgua senteonemilistli mosti. Tlasohtlamanilistli. Petlani ken sitlali ken chalchihuitl. Nochi in teochihualiscayotl. Nimitztlasohkamachililia icapactli ken pahtli nochi tlen tinechmaka Juan amo tinechmaka. Nonantzin tlali tlasohteotl ken güey moyolo itztlantzin. Ken tehua tinech tlacualtia. Juan titechselis. Cuactimiquisque. Panochi mowan. Ni xicnentoc. Tlen cachi cualtitok. Juan petlantoc. In nequilistli ken nopantli. Nicteixpantistas panohuitzin ipampa nequilistli nochi hueli quixochponia panin tlalticpatzin Juan mictlampactzin. Ken tonalmeyotl motlauilo panotlayouatoc nehnemilis. Nonantzin itzpapalotl xicpatlanalti noyoltonal ken naualtzin.
In oquili. Akinkineki. Momascatlacapaltis. Mitztemoa. Huanchoca. Campanik. Campa Shinechonguica. Juan Yawaltik. Ilhuicatl. Campa. Niquintlaspalos. Tometztlitiwan. Ipaninemilis. Nosihtzin. Citlalinique. Juan Tlalticpa. Testecuini no yolo. Noihki. Juan notzopelilis. Chalchuchutik. Ijkon ni mocalactia. Ijkon ni momachtia. Iwan tlasohtlalilis. Nanka no yel chiquihcahli. Nanka no tzonteco mati. No tzontecomatl. Juan ni xilantlalcaxtli. Matemi nochi tlasohtlalistli. Juan chipahcayol. Se expande y brota sustento integral, como la nube elevada. El amor resplandece como la estrella, como el jade. Toda esta ofrenda entregada, con fortaleza le agradezco infinitamente, con esta felicidad, como medicina, todo lo que me das y no me das, mi honorable Madre Tierra. Generadora de amor, como tu corazón gigante de obsidiana, como tú nos das de comer y me recibirás cuando muera y parte de este lugar con tu rostro, con tu rostro. Lo que es hermoso y resplandeciente es amor como mi bandera. Lo iré mostrando en mi honorable camino, porque el amor lo puede hacer florecer en este plano existencial y en el espacio del Valle de los Muertos. Como un rayo de luz en mi oscura lucha de sentimiento llega el amor. ¿Sí? Mi honorable madre, la mariposa de obsidiana, vuela en mi espíritu como mi honorable nahual. Este gusano, quien quiere que lo brote, le broten las alas, que los busco y lloro, donde me puedas llevar, y negro cielo, donde los saludaré. Nuestras estrellas en este existir, mi honorable abuela, la de la falda de estrellas, y el plano existencial. Palpita mi corazón, mi aliento y mi dulzura color jade. Así me comprometo, así me empodero con amor. Aquí está mi caja torácica, aquí está mi cabeza dispuesta y mi vientre limpio, que se llenen con todo el amor y limpieza. No matcanehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, xipactli, tonacatecutli, tonacasihuatl. No matcanehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, yehyecatl, quetzalcoatl. No matka nehuatl, ni tlamacasqui, no matka nehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, kahli tepeyolohtli. No matka nehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, huetzpalin, huehuecoyotl. No matka nehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, coatl, chalchihuitlicue. No matka nehuatl, ni tlamacasqui nahuatlecutli, miquistli, tecusistecatl. No matcanehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, masatl, tlalocantlecutli. No matcanehuatl,
Ninahuatlekuhtli, Nitlamakaski, Tochtli, Mayawel, Nomatkanehuatl, Ninahuatlekuhtli, Nitlamakaski, Atl, Xiutlekuhtli, Nomatkanehuatl, Ninahuatlekuhtli, Nitlamakaski, Itzcuintli, Mictlantlekuhtli, Nomatkanehuatl, Osomaj, Nomatkanehuatl, Ninahuatlekuhtli, Nitlamakaski, Osomahtli, Xochipili, Nomatkanehuatl, Ninahuatlekuhtli, Tlamakaski, Malinali, Pahtecatzin, Nomatkanehuatl, Ninahuatlekuhtli, Nitlamakaski, Acatl, Tezcatlipoca Ixquimili, Nomatkanehuatl, Nitlamakaski, Ninahuatlekuhtli, Nitlamakaski, Ocelotl, Tlazohteotl, Nomatkanehuatl, Ninahuatlekuhtli, Nitlamakaski, Cuauhtli, Xipetotic, Nomatkanehuatl, Nitlamakaski, Coscacuauhtli, Itzpapalotl, Nomatkanehuatl, Nitlamakaski, Olin, Xolotl, Nomatkanehuatl, Nitlamakaski, Ninahuatlekuhtli, Tecpatl, Chalchihuitotolin, Nomatkanehuatl, Ninahuatlekuhtli, Kiauitl, Tonatiu, Nomatkanehuatl, Ninahuatlekuhtli, Nitlamakaski, Xochitl, Xochiquetzali, Notahtzin, Tezcatlipocacostic, Xinechtlayocoli, Tlamatilistli, Quetzalcoatl, Tezcatlipocayayautic, Tezcatlipocayayautic, Xinechtlayocoli, Ixpetlanilistli, Tezcatlipoca, Tezcatlipoca chichiltic, Xipetotic, Xinechtlayocoli, Tlacayopatilistli, Tezcatlipoca xuxuhki, Tezcatlipoca xiuhtic, Notahtzin, Huitzilopochtli, Xinechtlayocoli, Yolchicaualistli. Notahtzin, Xiutlekuhtli, Colotli, Notahtzin, Itztli, Sinacatl, Notahtzin, Piltzin Tecuhtli, Coyotl, Notahtzin, Senteotl, Tocatl, Notahtzin, Mictlantlecuhtli, Tecolotl, Nonantzin, Chalchihuitlicue, Coatl, Nonantzin, Tlazohteotl, Itzpapalotl, Notahtzin, Tepeyolotli, Ocelotl, Notahtzin, Tlaloc, Petlazolcoatl, Nomatka, Nehuatl, Ninahuatlekuhtli, Nitlamakaski, Tlacatecolotl, Kenteopixki, Xolopichtli. Ijkon yeski. Tlazohcamatica noche noyolo. Te pedimos por toda la salud de nuestros hermanos, de nuestros abuelos. Te pedimos el día de hoy. Te agradecemos porque estamos vivos y estamos reunidos. Te agradecemos por todo lo que nos dan y lo que no nos dan. El día de hoy pedimos por todos los que necesitamos esa paz espiritual y esa conexión. Tlazocamati, Nohueitatzin, Mictlantlecuhtli, Nohueitatzin, Tezcatlipoca, Nohueitatzin, Quetzalcóatl, Xipetotec, Notatzin, Huitzilopochtli, Tlazocamati. ¿Listos? ¿Sería de esa manera? Entonces, así intencionamos todo lo que es nuestra plegaria, ¿no? Podemos agregarle nosotros, sí, podemos agregarle nosotros de, pues ahora
mencionado realizar, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar ya con la clase, permíteme. Ujú. Formatos. Ajá, antes de continuar con la clase porque hoy vamos a hacer un ejercicio de Nemonte. Ajá, alguien que nos quisiera compartir algo que tenga alguna duda al respecto de esto antes de pasar para que mañana pues ya también me ponga yo a corregir todo pues terminar con los otros dos señores de la noche que me faltan, que es Tepeyolotli y Tlaloc, ¿verdad? Bueno, hermanito, los escucho hasta estos momentos. Ajá. Tlapoyahualti, ¿qué más? Ah, lo de las 40 cuentitas ya. Bueno, lo de la clase grabada, sí lo programamos. Creemos que que está grabando. Sí, está grabando la clase, hermanitos, ¿no? Paso También. Camati. Sí, hermanita, vamos a compartirles. Esto sí lo podemos compartir para que ustedes. ¿Sí? Sí, adelante, la escuchamos, hermanita. Paso Camati Temesteni. Em, eh, ¿Puedo empezar a hacer las plegarias antes de las 5 porque yo tengo que salir de casa cuarto para las 6? Entonces, no me da tiempo porque si no, no llego a trabajar. Entonces, Ujú. quería yo preguntarle si puedo iniciar antes, ¿sí? Pues 4:30, por ejemplo, y ya para poder hacer mi rutina y irme a trabajar. Sí, ¿Sí puedo? hermanita. ¿Sí? Porque La como decía O. el hermanito Ujú. José, que era para tener más fuerza, ¿no? Que Sí. era tener más fuerza. Yo eso lo entiendo y lo agradezco, pero si no, no lo puedo hacer. ¿Sí? Sí, hermanita, no se preocupe por eso. Ok. Sabemos nuestros tiempos, a veces no nos lo permiten. Una sugerencia fue a las 5, ¿verdad? Pero, ¿podemos hacerlo a las 3? Sí, a partir de las 3 en adelante, que tiene otro Ok. efecto, la vibración. Sí, pero si lo quiere hacer un poquito más antes, adelante, hermanita, para que podamos. Y no es que quiera, es que no puedo hacerlo de otra manera. No es nada más que quiera, porque eso me está quitando media hora de sueño, ¿no? Pero Ujú, porque yo entro a trabajar muy temprano, entonces no puedo hacer o no lo hago, ¿no? Sería la única opción, ¿sí? Las ujú. sucamatitemasien. Sí, hermanita. Bueno, esta es la intención de hacerlo a la misma hora juntos, es por la fuerza que podamos expandir. Pero, igual y ustedes pues vayan viendo sus tiempos, igual algún hermanito dice, no, pues yo no puedo levantarme a las 5, pero lo quiero hacer a las 6, adelante, no pasa nada, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? De irlo, este, vibrando, ¿no? Es esta parte del trabajo que nos toca trabajar, pues ahora sí que con los señores de la noche, ¿sí? Tiene un efecto, sí, cuando nos lo memorizamos, ya se nos facilita y ahora sí que irnos los aprendiendo los tonales también es básico, ¿no? Podemos irlo haciendo de esa manera. Pero bueno, no sé, a partir de aquí podamos hacer el día de hoy, hacer un ejercicio precisamente con los Nemontemi, ¿verdad? Pudiéramos trabajarlo si tuvieran ustedes una fecha, ¿verdad? Que el día de hoy Sí, sería Temastiani, segundo ejercicio con Nemontemi. Sí, hermanito, lo escuchamos. La fecha de Nemontemi para es, hacer el trabajo. es 9 de marzo Ujú. de 1990, Muy bien. La 3 hora, de la, hermanito. 3 de Recuerde que la la hora tarde, es siempre. 3 de la tarde. Bueno, porque recuerden que la hora también es básico, hermanitos.
Sí. Es de marzo. Sí, Ah, tema. ujú. ¿Qué matas o camate no knitsin? Recuerden que a partir del mes de octubre empieza el horario de invierno, ¿no? Vamos a verificar porque precisamente aquí vamos a encontrar de que él es de 1990. Es mujer, Temastiani, perdón. Sí, hermanito, entonces mujer, sí, gracias. Recuerden, ¿cuándo empezó el horario de verano que el horario de invierno? Eso también es importante. En la hojita que yo les compartí, donde están los, de qué mes a qué mes, donde fue cambiando el horario. ¿Se acuerdan? En 95, 1995. ¿no? No sé, Ajá, 1990 y 95, ¿no? 96. Ajá. A ver, ¿quién da más? A ver. Empezó en el 7 de abril de 1996, ¿no? Y terminó el 6 de octubre de 1996. En 1996, el 7 de abril, Abril, ajá, y concluyó el 6 de inició, octubre, ¿no? Todo esto, sí, el horario de verano, y termina el 6 de octubre de del año de octubre, 1990, ¿verdad? 96. Y se 96. dejó de utilizar en el 2022, ¿no? Que ya se emitió, pues ya nomás se trabajó el 2021, el 4 de abril al 27 de octubre, ¿no? Y entonces, de ahí ya se cambió. Ya sigue. Después del 2021 viene 2023, perdón, 22. De enero en adelante, 2022, ya no se hizo ninguna modificación. Entonces, esta personita no entraría dentro de, pues, de esos cambios locos que se hicieron, ¿no? Entonces, vamos a ahí, dejar de compartir. Esta hojita también les compartí en el grupo, hermanitos, ¿sí? Entonces, si lo pudieran agregar ahora sí que a su engargolado, sería genial, porque pues es importante, hermanitos, de que podamos irlo verificando, ¿no? Déjenme buscar dónde quedaron mis formatitos. Historia. Aquí está. Muy bien. Entonces nos vamos, saquen su engargolado. Vamos al año 1990, pues es 9 de marzo, vamos a ver. 1990. Toshli. 4 Uy, Toshli. Ajá. A ver, ¿es Tochli o Cali? Recuerden, miren, recuerden que los Nemontemi también pertenecen a un año anterior, es correcto. ¿sí? Ya. Ujú. Eso también hay que tenerlo muy presente, hermanitos, ¿sí? Porque a veces nos confundimos y, ¿no? Como es 9 de marzo, todavía no pertenece al año Nahuitoshli. Todavía no, Ya. hermanitos, Mm, ¿no? Todavía no. Entonces, a ver, Cali. vamos a ir. J. Ajá, Cali. sería Yeji. Cali. Yeji Kali, ajá, Shiwit. Yeji Kali. Ajá. Sería Sutlalpili acá. Sutlalpili acá. Muy bien. Ahora, como ya sabemos que es del año Kahli,
nos vamos a buscar su regente. Su regente de los años Kahli. Aquí está. Yeji Kali. A ver, no. Si la Tlalpili es Acas, ¿verdad? Sí, su. Sí, su Sí, tienen razón, Tlalpili Acas, por eso no coincide. Miren, Yeji Kali, aquí sí, miren, en Acas. Su regente es Piltzin Tecutli. Piltzin Tecutli. Muy bien. Ahora nada más para verificar aquí. Ya nada más es para verificar de los años, Kahli. A ver, vamos a verificar por acá. Kahli, Tecpat, aquí están los años Kahli. Vamos a ver. Ella, perdón, del 9 de marzo, miren. Aquí está. Pero sería Kahli. A ver, recordemos. Los días Nemontemi para los años Cali, ¿cuáles son? Ya lo vimos en la clase pasada, como los niños, así vamos a recordarnos, ¿no? Recuerden. Coscacuautli, Ajá, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Olin, Tecpat, Quiahuitl y Xochitl. Xochitl. Muy bien, Tlazocamati Negnitzi. Entonces, dice que es a las 3 de la tarde. Ajá, a las 3 de la tarde. Entonces, pudiéramos intuir que sería Tecpat. ¿No? Entonces, miren, hagan de cuenta que hoy estamos a 9 de marzo. Hoy es 9 de marzo. ¿A qué hora empezó a vibrar el día de hoy? Que el día de hoy, el 9 de marzo, el tonali, a medianoche, ¿no? A medianoche. A medianoche, toda la madrugada, toda la mañana, toda la tarde. Entonces sería Tecpat, ¿verdad? Su tonal. Tecpat. Ajá, pero lo confirmamos aquí, hermanitos, en el formato. Acuérdense que para los Nemontemi solamente 2 formatos vamos a encontrar. Y por si se se nos olvida, pues aquí está, miren. Vamos a reducirle para que puedan, también en sus formatitos, recuerden que le vamos a poner el Nemontemi A y el siguiente es el Nemontemi B, para que no nos confundamos. Bien, entonces, ¿de qué años es? De los años Kahli. Cali. Entonces, de los años Kahli, lo buscaríamos acá. ¿Dónde está gate número 3? 1, 2, 8, 12. Aquí está, miren el número 3. 3. Muy bien. Dijimos, entonces ella está en el día número 3, ¿no? De los Nemontemi, sí. De los Nemontemi. Entonces ella es Tecpat, ¿verdad? ¿Qué más? Tecpat. Muy bien, ya tenemos que es Tecpat. Ahí ya está bien. Ahora vamos a ver su numeral. Recuerden que el numeral lo encontramos en el señor del día. También, ¿no? Miren, está a su derecha. Claro. Pero si lo vemos de frente, está a su izquierda, en la columna donde está el señor es del día. Vean. ¿Cuál sería su numeral? Matlactli Guanyay. Matlactli quema. Socamati. Entonces le ponemos tonali. Matlactli Guanyay. Tecpat. Y recuerden, ¿qué es lo que representa el número 13? Fin de trecena. Bueno, pues la lógica del fin de la trecena, pero en sí, ¿qué representa el número 3? La creación. ¿La creación?
Sí. el culmino, El Cimiento. culmino término, de nuestro avance espiritual, ¿no? Ya es que llegamos a El ese fin del nivel el fin del de ciclo, claro. conocimiento. Ajá, y ya llegamos al fin del ciclo, ya llegamos a nuestro florecimiento, nuevamente empieza 1, 2, 3, ¿verdad? Recuerden, hermanitos, en las trecenas se trabaja más lo espiritual, lo sagrado, lo nahual y lo tonal. No con Sería, ello quiere... Ajá, más tienes, el 13 sería también la unión integral de la energía, ¿no? sí, es la experiencia también, porque 1, 2, ya caminó por todo este sendero, por los 13 cielos, por los 13 días, ¿no? Ya tiene mayor experiencia, ¿sí? Entonces los numerales también debemos de trabajar la numerología con nuestros abuelos, con su conocimiento de los abuelos. Bueno, entonces su numeral es el número 13. ¿Cuál sería su regente de Tecpat? Recuerden que fue una de las tareas memorizarnos. Aquí sí se vale la memorización de los Tonalti. Ajá, sí, hermanito. Chalchiwi, Totolin, ¿verdad? Chalchihuitotoli, ¿Y qué quiere decir Chalchiwi Totolin? el guajolotito de jade hermoso, El guajolotito de jade hermoso, el ego. que es el ego, que luego cuando se esponja nuestro guajolote sentimos que no tocamos el suelo, vamos volando, vamos levitando, decimos, no vamos flotando, que precisamente no es eso, ¿no? Es purificar, limpiar nuestro ego. Por eso es el cuchillito, limpiar, quitar, cortar todo aquel lastre, todo aquello que no nos permite volar como ese guajolote. Aunque también en otra advocación, en otro desdoblamiento, si lo queremos verlo así, Totolín también se refiere al quetzal, al ave, al pequeño pavito hermoso, también al quetzal, pero en este caso Totolín se refiere más al guajolotito, ¿no? Bueno, entonces, si decimos que es en el número 13, su señor de la noche, ¿cuál sería? Perdón, pero aquí falta todavía, permíteme. ¿Cuál sería su trecena? Nos falta su trecena, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, muy bien, hermanito. Entonces vamos a buscarle su trecena. Si decimos que aquí está 13, 12, Sería 11, 10, Semiquisli. 9, ajá, 8, 7, 6, 5, 3, Semiquisli. Ujú. Semiquisli, su trecena. Muy bien. ¿Cuál sería su regente de Semiquisli de las trecenas? Chequen en sus formatitos. Ujú. ¿Cuál sería su... Aquí estás. Tecusistecas. En la trecena no. Tecusistecas sí como su tonal. Pero en las trecenas, perdón, sí, Tecusistecas sí. Donatiu. Quema. Tecusistecas y Tonatiu. Tecusisteca de Tonatiu. Quema, Tlazocamati, Tonatiu. Quema. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? El Señor de la Noche, ¿no? Vamos a ver su Señor de la Noche. Que está aquí, miren, está el 13, entonces sería el número 6. ¿Estoy bien? ¿Sí? 4. Chalchutlicue. Ajá, sería. Señor de la noche sería el 4. ¿Sí es el 4? No. No, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón. Ayúdame. No sería el 6. A ver, ¿por qué sería el 4? ¿Por qué el 4? Yo también tengo la duda. Si estamos contando a la izquierda, el señor del día está en el 13, a la izquierda está el 4, que es el señor de la noche, según yo. ¿Así? Pero en el tablero yo tengo el 6. El 6, No, hermano. A ver, es el 6, vean. Es que el este 6. recuadro, miren. Es que están viendo el del 12.
Ah, Y es creo que el sí, pero es en el número 3. Aquí, miren, el ajá, número 3 está sería el aquí. 6, ¿no? No, Es el número 6. Ujú. Es Sí, el 6. es el 6. Es ah, que del sí, 13 cierto. como que toman, como que lo unieron en la misma columna y no se lee así, ¿no? Miren, esta es la línea que divide. Señor de la noche. Es ajá. Su señor de la noche es el número 6. 6. 6, ¿verdad? Chalchutlicue. ¿Quién está en el número 6? Chalchutlicue. El que le va a mandar su plegaria otra vez el día de hoy, ¿no? Chalchihuitlicue. ¿Qué más? La de su falda de jade. Ándale, la de la falda de jade, hermanito. ¿Cuál sería su nahualito? Coatl. Coatl. ¿Qué más? Coatl. Órale. Mucha energía. Ahora, ¿cuál Tiene sería su bonita novena? energía. Ayúdeme. ¿Perdón? Tiene bonita energía, digo. Sí, por supuesto. Su Tiene novena es Acatl, Seacatl, me parece. Sí, Seacatl. A ver, lo checamos. Vamos. 3. Sí, ¿Qué más? Seacatl. ¿Qué más? Su novena es Seacatl. Quiere decir que en la otra vida fue un gran líder. De Acat, sí. Era Acatl. ¿Cuál sería su regente de Seacatl? Que lo vamos a encontrar en estos formatitos, hermanito. Tezcatlipoca, Ixquimili, Ujú. me parece. Sebastián, Seacatl. cuando Mande usted. dice que en su otra vida fue un gran guerrero, ¿es en la subsecuente? O sea, una antes. Ujú. Sí. Sí. Muy bien. Y que esa energía, era lo que lo identificaba en esa vida que vivió. Lo que usted dice, el subsecuente. ¿No? Su Bien. regente es Tezcatlipoca Ixquimili. El que ve, que no ve con los ojos, ve con la intuición, con la percepción, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos A ver, veintena, donde dice veintena, no le vamos a poner la veintena, le vamos a poner Nemontemi. me perdí ahí en el regente de Temastián y en cuál tablita lo sacamos porque ya me perdí. El de las novenas, hermano, donde vienen los 9 señores de la noche, la novena y los acompañantes. Ujú. Aquí dice novenas, y aquí vienen las novenas y su regente. Y aquí Correcto, vienen los correcto. señores de la noche. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí, quema, Muy bien, bien. bien. Quema. Entonces, avanzamos, hermanitos. Ya tenemos, pero nos falta lo de la hora. Suimantli. Y nos falta su imantli, nos falta su señor del día. Nos Ya falta tenemos el de la noche. Vamos con el señor del día. Y la Matlecutli. Ajá. Que es el número 13. Sería Ilama Tecutli. El 13. Ujú. Choco seguiría. ¿Cuál sería su volátil? ¿Cochotl? 8. 8. ¿Sí? Ujú. Así es, el cocho, que sería el loro. Loro. Ujú. Y lo otro sería su chiquexale. Xochiquexali. Todo lo hermoso de la naturaleza, lo espiritual. Ujú. Ahora nos vamos con su imantli y su nautet. Uy, hasta el... Ajá, su nautet. Ahora, este orden es solo una propuesta. Si ustedes lo quieren hacer que vaya primero los minutos, después el día, después la trecena, después la veintena, lo pueden organizar. Porque al final de cuentas ustedes lo van a leer. Sí, eso Quema. a mí no le veo tanto de decir, no, primero debe de ser el año, así como les enseñé, no, hermanitos. Entre mejor lo entienda para ustedes, eso, lo demás es lo de menos, decía
¿A qué hora Mi- nació A las Las 3 3 de de la la tarde. tarde. Ajá, a las 3 de la tarde, hermanito. Kahli. Es Este es el medio, la medianoche, ¿no? Estos son de la medianoche. A ver. de la medianoche? Acá está. Ajá, a Sería, las 3 de sería Toshli. Tonatiuh. No, Nautli. Tonatiuh. Toshli. Sería Atl. No. ¿Sí? Nació a las 3 de la Miren, tarde, ¿no? dice que a las 3 de la A tarde, las miren. 3, ¿verdad? Sí, A sí. las 2:50 y de 2. De 2:52 Es a cierto. 3:09. Sunautetles Toshli. Toshli, ¿verdad? Tochtli. Bien, Ujú. corrígeme si me equivoqué. También se vale, ¿no? A veces también se nos dijera el Sí, es hermanito correcto. y casi se nos va las chivas. Donatiu. Ahora es la hora, Las Donatiu, chivas al ¿verdad? monte. Sebastián, y aquí decimos las chivas Ándale, al se van monte. las chivas al monte. Donatiu. Y es Y su actividad. poder es actividad. Actividad. Ah, bien activo. Pues donativo es eso, ¿no? Nunca se detiene el sol. Correcto. Su rumbo. Constante actividad. Es una de las... Ahora sería el rumbo. ¿Qué formatitos utilizaríamos? Permíteme. Del Borgia. Mostly, ¿no? Los del Borgia. Mostly, Borgia. Ándale, van a Mochli, Borgia, Manintzin. Eso no los he imprimido yo, me hace falta. Sí, sí, hay que imprimirlo, hermanito, porque para que podamos, Sí. Ya nos mandó ese archivo, pero no lo he imprimido. Me hace falta tinta ya. para la impresora. Si alguien me quiere donar, pues la recibo con amor. Sí, deje que yo llegue a la gobernatura, les Eso. regalo hasta impresoras, computadoras, pero Te apóyeme mantienen de en este. gobernador. Nomás no me vaya a mandar matar, ¿eh? Ay, no. Esa es la Qué moda. cosas bonitas. Esa es la Ah, moda es que la tenemos moda, aquí ¿no? en Michoacán. Y hay que estar a la moda, ¿no? Pues sí. Ay, qué chihuahuas. Pero bueno, hermanitos. Vamos entonces. Dijimos, vamos a buscar en el número 13. ¿Por qué en el número 13? Porque ese es su Que ya numeral. es 13. ¿De acuerdo? Ujú. 13. Busquemos a Tecpat. En Tlahuizlampa. ¿Tenemos a Tecpat? No. 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 El Mi trampa, a ver. Más abajo no se ve. La segunda. Ajá. Entonces, su... Sí, en Ahí el está. A ver, Mictlampa. mire. Mictlampa. Aquí está, mire. Mictlampa. Ajá. Es del rumbo Mictlampa. Entonces, rumbo cósmico, Como cósmico. Mictlampa. Su color sería el amarillo. Entonces, No. ¿Cuál sería su color? Ayúdeme, hermanitos. Negro. Mictlampa sería Negro. O Es blanco. negro y blanco, ¿no? negro. Negro o blanco. ay, Ujú. ¿En dónde está eso? Porque yo creí que era la línea que estaba abajo, el color. Aquí No. está, mire esta franjita que está aquí. Ah, Como bien. ahí nosotros ubicamos a Tezcatlipoca, Yayautic. Yayautic, el espejo de obsidiana oscuro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es lo que les decía un poquitito, el rumbo de Tlahuizlampa, del sol, del oriente, es de color amarillo. Ahí tenemos a Quetzalcóatl y el Zamatilistli. Aquí sería Ahí es como el Ixpetlán del regente del rumbo, ¿verdad? Ahí. El rumbo, regentes, no. ¿O cómo se dice ahí? Serían las energías que rigen o que empoderan en ese lugar, El ¿no? norte. Los protectores. Ujú, sería ese del rumbo Es el norte. norte. Ujú, Protector del Mictlampa rumbo sería. norte. Ajá, el rumbo norte. Bien, gracias. Sí. Bien, pues con esto terminaríamos el tonali. Ahora sí que, como decía un abuelito, son los datos duros, pues ya hicimos la... Ahora viene el siguiente paso, ¿no? Que es la descripción, que es la Tema. interpretación. Porque esto, pues a lo mejor algunos ya ahí vamos dominándolo poco a poquito, con paciencia. Pero ahora viene la interpretación. Recuerden que en la clase anterior hablábamos de las analogías, ¿no? Por ejemplo, Tecpat, ¿cómo es el cuchillito?
¿Para qué sirve el cuchillito? Para cortar. Para cortar. Pero como es de pedernal, el pedernal también si frotamos las piedritas, sacamos, salen Fuego. esas chispas, ¿no? Para encender el fuego. ¿Qué más? ¿Cómo se formó, por ejemplo? ¿Cómo se formó este pedernal? En la erupción de un volcán, por ejemplo, ¿no? Pero en los Amoshli nos presentan como si fuera una antorcha, ¿no? Hasta le ponen aquí como su manguito y ya lo ponen, algunos lo van portando como si fuera una antorcha, como si fuera una luz, en el vocabulario de nuestros hermanitos académicos, una tea, ¿no? Pero bueno, entonces es esa parte lo que representa el tecpas, ¿no? El cuchillito. Entonces, esta personita, la hermanita, tiene esa cualidad de saber mucho, pero también que con su palabra corta a veces con su actuar. Toda esta armonía vamos a empezar a hacer la interpretación, ¿verdad? Hasta aquí, hermanitos, ya hicimos un ejercicio de Nemontemi. Yo quisiera que en la próxima clase, y esa es mi petición también a ustedes, en la próxima clase ya tengamos, ahora sí, ya bien estructurado nuestro engargolado, pues, que es donde están nuestros formatitos. Y yo sé que pues va a ser un poquito difícil, ¿no? Pero pues no imposible que imprimamos o que tengamos en nuestro archivo los tonalti, ¿no? Con su regente. ¿Cuáles serían? Permíteme, déjeme mostrarles. Esto para que yo sé que todos tenemos nuestras propias habilidades, ¿verdad? Que algunos, dicen, no, pues a mí se me facilita tenerlo en digital y pues desde ahí trabajarlo, ¿no? Pero bueno, pero para los que somos de la vieja escuela, pues casi nos gusta más tenerlo impreso, ¿no? Esto, por ejemplo, hermanitos, si vamos a hacer un tonal, vamos a agregarle este tipo de imágenes. Recortamos esta, como es TechPad, ya desde aquí ya le podemos explicar. Recortamos Ahí tiene ya. Y aquí, miren, Huitotolin, ahí está. aquí está el Chalchihuitotolin, aquí está TechPad, y aquí está, miren, el fluir, aquí están los 4 rumbos, y el trabajo que debe de uno de trabajar Tercer ojo. para pulir nuestro guajolotito. Esta es la ceremonia que le toca hacer, fluir. ¿En qué? ¿En qué fluir? Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Se dieron cuenta que son 13 estos puntitos amarillos? Las 3 cenas. Se dice que esta persona tiene que fluir en las 3 cenas, como es agua, porque es agua. Tiene que respetar y trabajar con los 4 rumbos. Y él, o en este caso ella, debe de estar en el centro y conectarse con estos 4 rumbos que nosotros ya sabemos. Tlamatilisli, Ixpetlanilisli, Tlacayopatilisli y Olchicahualisli. Estos 4 peticiones que hacemos a los rumbos, a los tezcatlipocas, a nosotros mismos, es la base, es la base de la abundancia, es la base del trabajo energético. Si le quitamos uno, no podemos trabajar precisamente en nuestro trabajo nahual, nahual de Nahui, de 4, del sonido que hace uno. El sonido se interpreta como conectarte también, vibrar, porque es lo que hace nuestra palabra, vibra, va vibrando y ya llega a los oídos de los demás. ¿Sí? Entonces, ahora vean, este personaje está encerrado aquí.
tenemos que disciplinarnos. Y los ataditos vamos a contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ataditos. Ah, entonces, pues nos indica que en 13 días empoderar también nuestro chalchihuitl, ¿se acuerdan? Que en este portal, en este cuello, se llama chalchihuitl. ¿Y dónde está ese chalchihuitl? Vean, es este. Es este que está, que es el chalchihuitl, unido con este el chalchihuitl. Así es que nos indica. Los números hablan también aquí. Por 13 días, trabajar con nuestro chalchihuitl. Los números sagrados. 7, 13, 20, 260, 52, 104, ¿no? O sea, no tan solo el número 4 está ahí presente. Y vean las manitas que nos muestra aquí este chalchihuitl, vean. 1, 2, 3, 4, 5. Y la mano o los dedos nos representan ¿qué? La transformación. Transformación. Sí. Y tenemos fuego, Los agua, Martín. aire, tierra y nosotros. La mano derecha, el tonal. La mano izquierda, el nahual. Nahual. Temastiani, si los atados son de 13 y son 13 atados, estamos hablando de una cuenta de 169. ¿Cuál sería la representación de ese número? Ujú. La representación, a lo mejor lejos de la representación sería la cuenta de los días que debes de trabajar para empoderar tu intuición, tu percepción, ¿no? O sea, las imágenes nos dicen muchas cosas. Y vean cómo va cargando como un contenedor de color amarillo y que tiene dos cuentitas. Recuerden que el color amarillo representa Conocimiento. la sabiduría. Por eso les decía, fracturar conocimiento, iluminación, intuición o percepción, cambio y fuerza de voluntad. Los dos nos fortalecen. Y bueno, apenas encontramos algo. ¿Hay más? Es todo un libro. Pero también va a depender del enfoque que le demos. O sea, ¿qué estamos buscando? ¿Queremos sabiduría? En la imagen tiene sabiduría. Nos indica cómo encontrarlo. ¿Queremos cambio, transformación? También representa el cambio. ¿Queremos ver ahí la fuerza de voluntad? Claro, vean cómo este personaje está punzando con ese lesna de hueso, ¿no? De ocelotito o de coyotito. Porque dice, se necesita disciplina. Este huesito representa disciplina, que algunos dicen es el autosacrificio. Sí, podría ser como la disciplina es un autosacrificio. Si yo soy disciplinado, voy a sacrificar mi tiempo, como dice la hermanita. Híjole, es que yo me voy bien tarde, tendré que quitarle media hora a mi sueño, a mi descanso, que el cuerpo lo necesita también, ¿no? Entonces, es un gran libro, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, Tema. pues ahí está. Entonces yo los invito que para la próxima clase del próximo jueves podamos tener estos, si no los pueden imprimir, bueno, pues si lo pueden manipular desde aquí también, pero si lo necesitamos, porque vamos, este mismo tonal que ahorita nos
lo compartió el hermanito, yo fui anotando los datos. Lo vamos a hacer solamente utilizando el tonalamatl. Vamos a utilizar el amochli yowalyehyecatl, entre paréntesis, Borgia, pero también vamos a utilizar el amochli, Feyerabadi Meyer o amochli Tezcatlipoca. ¿Sí? Esos dos. Por si no lo tiene, ahorita que terminemos la clase, lo envío en el grupo, ¿sí? Para que lo tengan. Sí son muchas hojas y todos están a color, sí se gasta, pero bueno, para imprimirlo. Y también es bonito tenerlo y verificar, no ir estudiando como ahorita. Apenas encontramos algunas cositas, hay más. Sí, desde el color, desde la forma, desde cómo te ve, todo eso. Ahí está la información. ¿Sí, hermanitos? Entonces, en resumen, en la próxima clase vamos a hacer un tonal, estos mismos datos que acabamos de ver, pero ya con amochli. Ajá, ¿y cómo le vamos a poner? Ah, también vamos a ver los números. Recuerden que un puntito representa 1, ¿no? Una barrita representa 5. 5. 5. Eso lo vieron o lo vimos en el náhuatl básico. ¿Se acuerdan? Los números. ¿Qué significado tiene C de Zen, Ome de Omil, Yei de Yesli, Nahui de Nacayot de músculo, ¿no? Ya un hermanito, creo que con el abuelito Metoshli explicaba un poco los números, ¿no? Que números primigenios y todo eso. Pero bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Nos vemos el día de mañana. Por favor, el día de mañana, tarea, ¿eh? El que no haga la tarea no lo vamos a dejar que entre al salón. Bien, miren hermanitos, aquí está que está aquí. El día de mañana vamos a estudiar a Ocelot. Necesito que ustedes impriman esta parte, le den una lectura. Desde lo que trae portando la energía que resguarda, tanto este amigo el tecolotito que está aquí. ¿Ah? Este también lo tengo en una sudadera para mí, porque pues me representa a mí, el tecolotito. Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Nos vemos el día de mañana. Disfruten su plegaria y mañana trabajamos con Ocelot Tlitlazoteo. Y mañana vamos a explicar un poco sobre el inicio de la veintena. ¿Cómo se llama la veintena que va a iniciar? Ayúdeme. Tepeilhuitl. Hoy terminamos a las 12:45 de la madrugada, la veintena de Teotleco. E iniciamos con la veintena de Tepeilhuitl. Eso es importante, que vayamos siguiendo esta secuencia, vibrando con toda la información. La mezcla sostla y canoche no yolo, timoitasque, mosla. Abrazo, hermanitos.